Buen día a todos, mi nombre es Laura Vanessa Reyes López, mi grupo está conformado por Laura Fernanda Ríos y Óscar Andrés Riscaneo y vamos a explicar cómo resolvimos el ejercicio de matemáticas financieras que trata sobre la compra de una casa a crédito. Se trata de una casa que tiene un valor específico. Para comprarla necesitamos un préstamo y por lo tanto debemos calcular el plan de pagos o tabla de amortización. Primero definimos los datos principales como el valor de la casa, el porcentaje de interés, el número de meses del crédito y el tipo de sistema de amortización que íbamos a usar. Usamos el método de cuota fija, también conocido como sistema de amortización francés. Con este método la cuota mensual se mantiene constante, pero al inicio se paga más interés y menos capital, y con el tiempo la proporción se invierte. La cuota se obtiene con la fórmula de pago de un préstamo, la cual es el monto del préstamo por la tasa de interés mensual sobre el número de meses del préstamo. Con la cuota fija calculada, armamos la tabla de amortización en cada mes. Multiplicamos el saldo pendiente por la tasa de interés para calcular los intereses. Restamos ese interés a la cuota para obtener el abono al capital y restamos ese abono al saldo pendiente para actualizarlo. Notamos que al principio se paga más en intereses y menos en capital, pero a medida que avanzan los pagos, el capital se amortiza más rápido. Buenas noches. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo afecta la tasa de interés mensual al valor de la cuota? La cuota mensual incluye tanto el pago de los intereses como el abono a capital a medida que la tasa de interés aumenta. Los intereses que se deben pagar en cada cuota también aumentan, lo que incrementa el valor total de la cuota mensual. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿en cuánto dinero en total pagarías al final del préstamo en comparación al monto final? La cuota en la tabla es aproximadamente de 19.493.300. Asumiendo que es un préstamo de 12 meses, el pago total sería un total de 233.919.600 pesos. Comparando con el saldo inicial, aproximadamente 270 millones de pesos, se pagará más de 270 millones debido a los intereses. Se va a calcular la suma exacta de todas las cuotas y se compara con el monto inicial en los totales de los intereses. Aproximadamente sería un total de 701. Esto significa que al final del préstamo se habrá pagado más del doble del monto inicial debido a los intereses. Continuando con la explicación de las compañeras, voy a resolver los demás puntos, las demás preguntas, que la tercera sería beneficios y desventajas de tomar un crédito con una tasa de interés. Entonces existen varios beneficios, digamos, el primero es que nos permite adquirir la casa sin necesidad de pagar todo de contado. Se puede pagar en cuotas manejables según la capacidad de pago y se puede ayudar a mejorar el historial crediticio si se paga puntualmente. Esto también conlleva unas desventajas, las cuales serían que los intereses son más altos y aumentan el costo total de vivienda. Pueden generar dificultades de pago si la cuota mensual es muy alta, menor capacidad de endeudamiento para otros proyectos o emergencias. ¿Qué pasaría si la cuota inicial fuera mayor o menor? Si la cuota inicial es mayor, el monto financiado se reduce, lo que disminuye la cuota mensual. Y si la cuota mensual inicial es menor, ocurre lo contrario. Digamos, en el caso, vamos a calcular cómo cambiarían las cuotas si la cuota inicial fuera de 20 millones o 5 millones en lugar de 10. Si la cuota inicial aumenta a 20 millones, la cuota mensual baja a 18 millones 700. Si la cuota inicial es de 5 millones, la cuota mensual sube a 19 millones. Esto muestra que una mayor cuota inicial reduce el monto financiado y los intereses totales, haciendo un préstamo mucho más barato. ¿Cómo varía la amortización del préstamo en los primeros y últimos meses? Entonces, es un crédito con sistema francés. Al inicio se pagan más intereses y se amortiza un poco el capital. Y al final los intereses disminuyen y se pagan más capital. Entonces, en los primeros meses, la mayor parte de la cuota se destina a pagar intereses. Podemos ver que, digamos, en el mes 1 los intereses son casi de 7 millones 800 y
y el capital amortizado son 11.600.000. En los últimos meses se paga capital, se paga más capital y menos intereses, como lo estaba mencionando. Digamos, para un mes 18 es todo lo contrario. Entonces los intereses serían de 552.000 pesos más o menos, y el capital amortizado serían 18.940.000. Esto muestra que al inicio se pagan más intereses y la amortización de la deuda es lenta, mientras que al final se paga más capital y se reduce un poco más rápido la deuda.